es Jehová y en él hay salvación. Podemos dar gloria a Dios esta tarde, hermanos. Es una tarde maravillosa porque hemos venido a adorar el nombre del Señor. Qué bueno que usted pudo vencer cualquier obstáculo para congregarse hoy. Qué bueno que usted en su casa pudo dar ese tiempo para estar frente a ese teléfono, bien aprovechado hoy, frente a esa televisión quizás, para buscar la presencia de Dios. Voy a suplicarle que se sienten un momento. Tenemos dos pastores con nosotros, al hermano Roberto Carlos Enríquez. Póngase de pie, hermano Roberto Carlos. Él está allá, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista. Y como les decía el jueves pasado, yo quise presentarlo porque no quería que solo pasara así sin ningún preámbulo. Está con nosotros el pastor de la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista en el cantón San Martincito. Esto es adelante de Monte San Juan. Ustedes saben que hemos tenido Campo Blanco, hemos tenido reunión familiar ahí y es un lugar bastante difícil. Pero Dios quiso llamar a esta persona que yo la conozco desde que es un niño. Desde que es un niño lo conozco a Miguelito, por eso le digo Miguelito el pastor. Lo conozco desde que es un niño. Me dio mucho gusto saber que fue llamado al evangelio. Y después me dio todavía mucho más gusto saber que fue llamado al ministerio. Así que tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros y él nos va a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Miguelito. ¿Qué pasó? Ah, bueno. No, yo no lo usé. Pasa, nadie lo usó. Por eso ya no me quedé en el púlpito, no hay problema. Gracias, Jonathan. Por eso yo no lo usé, para que no hubiera necesario. Los dejo con ustedes, hermano, un privilegio tenerlos con nosotros. Bienvenido, Miguelito. Dios le bendiga, iglesia. Es para mí un privilegio, como lo dijo el pastor Miguel Castellanos. Mi nombre es Miguel Ángel Merino Palacios. Yo soy pastor en San Martincito. Les extiendo un saludo de parte de nuestra congregación y es para mí un privilegio el estar acá hoy compartiendo la palabra de Dios. Si usted ve niños atrás de 10, 11, 12 años, véalo bien, porque un día, dentro de 15, 20 años puede estar acá. Yo estuve sentado aquí en esta iglesia sin saber que un día iba a estarles predicando. Así es que para mí es un gran privilegio. Yo nací aquí espiritualmente porque esas alabanzas que aquí cantaban, esa palabra de Dios que el pastor Miguel Castellanos predicaba, me caló y miren dónde me tienen hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28 y vamos a leer hasta el 31. El tema de esta tarde es adorando a la manera de Dios, adorando a la manera de Dios. En el desarrollo del tema se va a dar cuenta por qué pusimos este tema. Y nosotros pues siempre le ponemos un título también al sermón. El título es o todo o nada. Dígale al que está a la par, o todo o nada. Porque en Cristo así son las cosas. Y las vamos a ver a la luz de la palabra. Cuando lo tenga se me pone en pie por reverencia a la palabra. Y vamos a leer capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer desde los versículos 28 al 31. La palabra del Señor se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que esto. Vamos a orar para quedarnos luego desarrollándolo. Padre bendito, queremos, Señor, darte las gracias por ese privilegio de estar en esta iglesia, Señor, recordando desde mi niñez. Señor, te pido que no sea mi boca, sino que seas tú usándome, Señor, para que el que venga desanimado salga fortalecido. Aquel que nos esté escuchando, Señor, por el medio de internet, que no pudo venir, que pueda edificarse, Señor, y que pueda comprender de qué manera quieres tú, a la luz de la palabra de Dios, que te adoremos y por qué muchas veces estamos fallando, porque tú nos demandas o todo o nada.
Ayúdanos, Señor, a dar el todo por el todo. En el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje lo tomé como base, hermanos, porque, bueno, venimos saliendo de una etapa difícil. La pandemia, hermanos, no fue fácil. Quizás, hermanos, no es venir a recordar momentos malos, pero sí es importante que hagamos una reflexión sobre los tiempos que estamos viviendo. Porque muchas veces, hermano, el evangelio lo presentamos de una manera tal que se oye bonito, pero no estamos presentando un evangelio práctico. Hermanos, el Señor nos va a demandar la manera en que hoy la iglesia está viviendo el evangelio. Hermanos, llegó el momento que nosotros no podemos estar jugando a ser cristianos. Y en este pasaje vamos a ver en qué estamos fallando como verdaderos hijos de Dios. Porque, hermanos, no es posible, hermanos, que estemos en mediocridad para con el Señor. Hermanos, quizás usted puede decir, el pastor ha venido bastante, como dicen en unas iglesias, usted bien machetero, me dicen. Hermanos, es que el mismo Pedro le dijo al Señor, qué dura es tu palabra. Y usted va a ver en esa parte que dice que después de eso, varios dejaron de seguir al Señor. Pero el propósito de este sermón no es que lo dejen de seguir, sino que lo sigan, pero que lo sigan, fíjense bien, con pasión, con amor, con determinación, con coraje y con valentía. En este pasaje vamos a ver algo muy interesante, y es el hecho que los escribas venían tentando al Señor con las preguntas. ¿Sabe, hermanos, que el grupo de los saduceos, los escribas, eran grupos de judíos? Y ellos, hermanos, eran los encargados de interpretar la ley. Pero en realidad, fíjense, hermanos, que el interés de ellos se centraba más profundamente en la tradición oral que venían manejando. Y habían innumerables, fíjense bien, porque esto es bien interesante para comprender el contexto por qué se estaba dando esto. Estaban innumerables supuestos prácticos y lamentablemente pasaba lo que hoy pasa, hermanos. Las costumbres que traemos a las iglesias de afuera las venimos a hacer ley. Y eso, hermano, a la literalidad de la palabra de Dios, eso no es correcto, hermano. Hoy en día con la pandemia hemos podido ver un fenómeno, y es el hecho que la gente se acomodó. Hermanos, las iglesias hoy en día tendrían que estar más llenas. ¿Cómo es posible, hermanos, que la gente ponga de excusa el COVID y para ir a una celebración de un cumpleaños, para ir, hermanos, a una fiesta patronal, para irse a meter a un centro comercial, a una playa, a un restaurante? No hay excusa del COVID. Hermano, si es que si nosotros somos por fe, si nosotros sabemos en quién puesto la mirada, usted no va a tener miedo al COVID. Yo admiro iglesias como esta, hermanos, y no es porque esté aquí predicando, usted sabe que le digo la verdad. En la pandemia estuvieron activas, en la pandemia estuvieron ayudando al necesitado, en la pandemia propagaron el mensaje, tal vez no en las calles, pero sí con sus hechos. Porque de qué sirve un cristiano, un hijo de Dios, que predique bonita la palabra, pero en su casa deja mucho que desear. Hermano, si donde debemos de ser luz primero es en nuestros hogares, en nuestras familias. Y eso me encanta, porque en este pasaje vamos a ver los dos mandamientos en los que la iglesia se debe de centrar en estos tiempos que vivimos. Entonces estos hermanos escribas querían tentar al Señor. Y tenemos que decirlo, hermano, que si existía un clima de desconfianza contra Jesús de parte de estos grupos. ¿Saben por qué? Porque se les estaban tocando los intereses a ellos. Se les estaba tocando la parte económica, porque habían, hermanos, hecho un negocio de lo que era la religión. Pero Jesús no era religión, hermano. Jesús es más que eso, era un estilo de vida. Y usted y yo estamos comprometidos a continuar ese legado que Él dejó. Y por eso, hermano, tenga cuidado con su testimonio. Porque usted puede ser luz, pero puede ser tinieblas para otro. Puede ser piedra de tropiezo. Por eso la palabra de Dios hoy nos va a dejar establecidos 4 puntos esenciales en los que usted tiene que aprender a adorar de la manera correcta. Porque muchos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que estábamos equivocados a la luz de la palabra y no hemos estado haciendo las cosas realmente para agradar a Dios. Como primer punto, hermanos, tenemos que decirlo, y usted lo va a ver a la luz
del primer versículo. Cuando le hacen esta pregunta, el versículo 29, Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el famoso Shema Israel. ¿Y por qué Jesús les habla de este versículo que era conocido en Deuteronomio 4? Los judíos lo conocían a la perfección, pero ¿por qué Él se lo resalta a los escribas? Hermanos, es por una simple y sencilla razón. Desde la historia de la humanidad, el hombre se ha rebelado contra Dios. Y el hombre ha buscado otros dioses cuando es chiquita. El hombre ha tratado siempre de alejarse de la voluntad plena y perfecta de Dios. Y hoy no es la excepción. Por eso hay que tener un gran cuidado, hermanos, porque muchos creen que están siguiendo al Dios verdadero, pero lamentablemente no es así, hermanos. Y no es así por una simple y sencilla razón. Y en el desarrollo de los últimos 2 puntos se va a dar cuenta. No estamos cumpliendo los mandamientos que Él nos dejó más principales. Porque a nosotros, hermanos, venimos cargando una serie, fíjese bien, una serie de acontecimientos, una serie, hermanos, de tradiciones que nos metieron nuestros abuelos, nuestros padres, y que lamentablemente las traemos a la iglesia y creemos que lo estamos haciendo bien. Pero hoy el Señor nos va a enseñar el camino. Primer punto: Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Hermanos, Dios es celoso. La pregunta que usted se tiene que hacer y yo es: ¿estamos creyendo en el único y Dios verdadero? Porque, hermanos, hay muchas reuniones que en estos momentos se están reuniendo, pero ellos, el centro de su mensaje no es la palabra de Dios. Y más grave aún, cuando salen de las iglesias, realmente su corazón ni siquiera estuvo allí y se va tras otros dioses. Pero, hermanos, el punto central es que hoy usted se tiene que dar cuenta en base, y póngase usted, hermano, hágase la pregunta: ¿le estoy dando la prioridad a Dios en mi vida? Porque mire, hermanos, es bien triste, hermanos, y hay que decirlo, pero hay personas que hoy en día, hermanos, no tienen a Cristo como centro de su vida. Hay personas que el Dios de ellos es el celular, hermanos. Incluso, triste, en la pandemia ponían el culto solo para que vieran que estaba en vivo, pero estaban haciendo cualquier otra cosa. Y hay personas, hermanos, que estaban incluso pecando y con la transmisión en vivo. ¿Y sabe por qué? Porque no conocen a Dios. Si lo conocieran, le tenieran temor, hermanos. Es que, hermano, cuando uno realmente conoce al verdadero Dios, usted no le tiene miedo, porque el miedo, hermanos, va caracterizado porque usted no se le quiere ni acercar. Pero el temor es reverencia, es autoridad. Es que usted sepa que Dios está por encima de usted y lo está viendo, pero usted le debe a Él sumisión. ¿Esa es la diferencia con el temor? Usted le tiene, por ejemplo, miedo a una cucaracha, no se la quiere acercar, no la quiere ver. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que sí nos acerquemos a Él. Entonces, hermano, tenemos que evaluar realmente qué lugar le estamos dando en nuestra vida a Dios. Porque otras personas, hermanos, ya ha sido la lucha de la historia. La prioridad de ellos, hermanos, es el trabajo, hacer dinero. Y hay tantos dioses, hermanos. La sexualidad, hermanos, hay personas que tienen tan grandes ataduras y esos son sus dioses. Y por eso no se quieren acercar al verdadero Dios, porque no quieren dejar el otro Dios. Porque como lo dijimos, Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. O todo o nada, hermanos. Es que usted no puede, hermanos, medias tintas. Por eso me encanta en Apocalipsis cuando le va a hacer allá la reprensión a una de las iglesias. Y que lo voy a llevar, hermanos, porque es importante que lo veamos. Busquemos en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a ver este mensaje, hermanos, que es muy interesante, que le da capítulo 4, versículos 15 y 16 a la iglesia de la Odisea. Y le va a decir, hermanos, en el versículo, le dije capítulo 3 sería, hermanos, capítulo 3, versículo, gracias, 15 y 16. Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hermanos, en el Señor no
hay medios, lugares intermedios. Con Él es todo o nada. Pero hay personas hoy en día, hermanos, que no se definen, hermanos, y dicen, es que yo realmente, y usted habla con ellos y le dicen, yo no le puedo entregar todo mi tiempo al Señor porque de qué voy a vivir. Y siempre ponen excusas y excusas, hermanos. Cuando estemos dándole cuentas al Señor, nosotros no le vamos a andar dando excusas, hermano. Nosotros avergonzados nos vamos a sentir, porque le podemos dar excusas al hombre, pero a Dios no se las podemos dar, hermano. No podemos entrar en mediocridad con el Señor, hermanos. Y en Apocalipsis, en este capítulo 4, usted va a ver algo bien interesante. Él a esta iglesia, la Odisea, le va a reprimir el hecho de que no se define si es frío o caliente. Asimismo, hermanos, en este capítulo que hemos tomado como base, y regresemos al evangelio que tenemos como base en Marcos, usted va a ver que acá el Señor va a dar 4 puntos esenciales en los cuales Él quiere que nosotros no seamos intermedios, que nos demos el todo por el todo con Él. Y vamos a ver el primer punto. Dice el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios. Dice con todo, ¿qué dice, hermanos? Tu corazón. Hermano, hágase usted la evaluación. ¿Realmente usted está amando a Dios con todo su corazón? Porque, hermanos, el amor tiene varias acepciones. Incluso en el griego se habla de 3 tipos de amores y hay personas que hablan hasta de 4 o 5 más. Pero son 3 los más esenciales. Se habla de un amor fileo, que es entre los hermanos, parientes. Se habla del amor eros, que es entre parejas, ese amor que cuando se está en ese amor la gente cree que es color de rosa, pero cuando ya se casan se dan cuenta que no es fácil. Pero está el último amor, hermanos, que es el amor que Dios nos quiere enseñar, que es el amor ágape. Y es ese amor que el evangelio de Juan y las cartas de Juan nos hablan, que dice que Él nos amó primero. Es un amor que no es condicional. Y ese es el amor que muchos de nosotros, hermanos, no hemos experimentado, porque déjeme decirle que muchos no hemos experimentado el amor de Dios. Si fuera así, perdonáramos al que nos ofende. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a pasar por alto la ofensa. ¿Y por qué no perdona a su vecino? ¿Por qué no perdona a su hermano? ¿Por qué no perdona a quien le hizo daño? Estamos con raíces de amarguras profundas que nos han traído enfermedades y que nos están llevando a la muerte porque no queremos perdonar. El Señor está hablándonos, hermano. El perdón es una de las formas más grandes de manifestar el amor. Dios, hermano, a nosotros no nos anda viendo a la tanatada y espero que me perdonen los de internet. Tanatada es un salvadoreño, hermano, y nosotros lo queremos referir al cúmulo, al conjunto de pecados que muchas veces andamos. Pero a Dios no le importa esos pecados. Él quiere ver nuestra actitud. Dice Proverbios 28:13 y me encanta. Dice que todo aquel que confiesa sus pecados, pero dice, y se aparta de ellos, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Pero hay muchos que confesamos los pecados y creemos que con eso basta y no nos queremos apartar de ellos. Eso, hermanos, es nada. Hay que dar el todo por el todo. El todo es confesarlos y apartarme. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto apartarnos del pecado? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Es sencilla, porque usted lo quiere hacer en sus fuerzas. Hermanos, en las fuerzas nuestras no lo vamos a poder hacer nunca. Pero con la ayuda de Dios, en sus fuerzas todo es posible. Hermanos, nosotros hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Y si usted tiene el sello del Espíritu Santo, usted tiene un gran poder que lamentablemente muchos no lo están ocupando. ¿Y sabe por qué no lo ocupamos? Porque desconocemos ese gran poder. ¿Y cuál es el desconocimiento? Decía ya el profeta Oseas y me encanta. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, si en las Sagradas Escrituras está, dice allá el Evangelio de Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, hermanos, nosotros tendríamos que estudiar continuamente la palabra de Dios. Y en ese sentido se nos va a facilitar el amor a Dios. Hermano, el pueblo de Israel fue un experto, hermanos, fue experto en alejarse
del amor de Dios, aun y cuando lo experimentaban. Pero ¿sabe por qué? Porque nunca quisieron apartarse de las costumbres paganas. Nunca quisieron, hermanos, dejar los otros dioses. Y ¿sabe muchas veces por qué a nosotros nos cuesta tanto, hermanos? Porque todavía no hemos aprendido ese gran principio, hermanos, que en esta tarde yo espero que usted, por lo menos del sermón, se acuerde que yo resalté eso y que usted diga: el pastor resaltó el agradecimiento. ¿Cuántos de los que están aquí estamos agradecidos por el regalo de la salvación? Hermano, nosotros, si realmente estamos agradecidos, tendríamos que empezar, fíjese bien, empezar a cumplir estos 2 mandamientos. Y como vamos a ver al final, el segundo mandamiento, que es el que más nos cuesta, sabe que si cumpliéramos el primero, el segundo no nos costaría, porque en automático se va si usted cumple el primero. Pero es que el primero es el más difícil. ¿Y por qué? Porque tenemos una mente mediocre. Perdóneme y no se vaya a ofender, hermano, pero es la verdad. Sabe que a mí me encanta, yo he estudiado un poco la cultura judía, y me encanta que el judío sabe que para él la mente del judío es el corazón. Porque, hermanos, ellos son personas que estudian mucho la Biblia, estudian la Torá, y si algo ellos tienen, hermano, es que sus pensamientos se los entregan al Señor. Yo le hago una pregunta: ¿está orando usted por esos pensamientos impuros? ¿Está orando usted por esos pensamientos que son los que nos llevan muchas veces a después accionar en el pecado? Por eso aquí, hermanos, en este mandamiento que nos manda el Señor, Él nos va a decir: primero, amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, dice, y con toda tu alma, y después agrega, y con toda tu mente. Hermanos, la mente Dios la toma en cuenta por una simple y sencilla razón. El amor a Dios no solo debe ser cuestión de emociones. A veces por emoción uno dice: ay, es que qué bonito estuvo el culto, yo me siento emocionado. Pero esa emoción ahí se queda, hermano. Lamentablemente no llega al intelecto. Y por lo tanto ya mañana vuelve a pecar. Si usted le llegara al intelecto, usted dijera: bueno, voy a empezar a escudriñar las escrituras, y usted se va a dar cuenta por medio de las escrituras que allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, no lo busque, le voy a hacer una remembranza y usted en su casa busca ese capítulo. Dice que nosotros tendríamos que seguir sus pisadas, caminar como Él anduvo. Yo tengo una pregunta: ¿quién estás tomando de referencia? Los jóvenes hoy miran a un cantante, dice que cristiano, y como se deja el pelo largo y anda tatuado, dice: no, pero es cristiano. Y esas son las referencias que quieren seguir, porque las canciones a veces pegan. Pero, hermano, toda la iglesia tenemos que ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Hermanos, vamos casi ya cerrando. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es: ¿cómo podemos amar a alguien que no conocemos? ¿Cómo le podemos adorar correctamente? Hoy en día las personas, a conveniencia, y es lamentable porque así es, quieren inventarse formas de adorar a Dios, cuando la Biblia ya deja establecido en qué manera usted va a adorar a Dios. Dice: no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hoy en día hay personas, y perdónenme los que están allá al otro lado, hay personas que están justificadas, pero hay personas que perfectamente pudieran estar usando esas sillas vacías y estar viviendo ese calor y estar cumpliendo ese mandamiento del Señor de estar congregados en la casa de Dios. Porque le aseguro que si hubiera un partido en vivo de ese equipo de fútbol aquí cerca, usted se fuera a meter y no tuviera miedo al COVID. Pero en la iglesia siempre ponemos excusas. Hermano, tenemos que evaluar, como dice un dicho popular, hay que poner las barbas en remojo, hermanos, y aprendamos a adorar a Dios de la manera correcta, o todo o nada, hermanos. Es imposible amar a Dios sin antes haber experimentado en nuestra vida el perdón y el amor a Dios. Dios, hermano, en aquella parábola, cuando perdona a los 2 deudores, me encanta. Porque Él perdona a los 2. Uno es una deuda pequeña y otra es una deuda grande, hermanos. ¿Y por qué? Hace la pregunta: ¿quién cree que estuvo más agradecido? Obviamente, hermanos, a quien más le perdonó.
Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto le debe usted al Señor y Él ya lo perdonó? Usted tendría que estar más agradecido con Él. Y en base, hermanos, a esa medida de ese perdón que Dios me ha dado, yo tendría que tener la misma medida para perdonar a otros. Pero cuando nos toca perdonar ya a otros, nos cuesta tanto. Ponemos excusas. Y lo más grave aún, hermanos, nos damos golpes de pecho muchas veces de decir que somos cristianos. Hermanos, y yo quiero que usted sepa algo. Decidí tomar como base este capítulo porque, hermanos, la iglesia hoy en el siglo XXI tenemos que estar preparándonos para la venida del Señor que está pronta. Están sucediendo los acontecimientos y se está preparando el escenario que muchos de los apóstoles, hermanos, estaban lejanos de ver, pero usted y yo lo estamos viendo más claro, más completo. Y por lo tanto, tenemos que preocuparnos por nuestra salvación, pero no solo por la suya, hermano. Preocúpese por la de su familia, que usted tiene familiares que si fuera el rapto de la iglesia, si no fuéramos con Cristo, muchos se van a quedar. Y es lamentable, hermanos, que tenemos parientes que aún y cuando han venido a la iglesia, pero ni siquiera el primer mandamiento están cumpliendo. Porque para venir a la casa de Dios todas las excusas, pero para ir a un baile, a un almuerzo, a una cena, allá van corriendo, allá no hay COVID. Hermanos, yo algo que tengo bien presente es, quizás usted está sentado allí, le dio el COVID y ni cuenta se dio, porque el poder del Espíritu Santo elimina todo COVID. Hermanos, si Cristo rompe todas las cadenas y ataduras y Él, oiga bien, no va a permitir que uno de sus hijos, por andarle buscando adorar de la manera correcta. Eso sí, vamos a guardar las medidas de precaución, vamos a andar con nuestra mascarilla, nos vamos a sanitizar, porque tampoco vamos a ser irresponsables. O sea, ya en 1 Corintios usted va a ver, 15:40 nos manda que seamos, que la iglesia tiene que buscar siempre un orden. Y esto, hermanos, y nos sometemos a las autoridades. Pero, hermanos, usted por miedo no va a dejar de venir a la iglesia, por miedo no va a dejar de llevar el mensaje salvador, por miedo, hermanos, usted no se va a ir a pecar, porque ese es el problema, hermano. Estamos invadidos de otros dioses, pero no le damos la prioridad al Dios verdadero. Finalmente, hermanos, tenemos que decir que el segundo mandamiento depende del primero. El mayor pecado del hombre va a ser no amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque si usted no ama a Dios, no va a poder amar a su prójimo. Hermanos, tenemos que hacer una remembranza, el tiempo se fue, pero tenemos que decir, Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Hermanos, hay un solo Dios verdadero, como lo hemos visto en la palabra, y a Él es al que nosotros adoramos y alabamos, y por lo tanto no tengamos miedo de venir a hacer toda nuestra actividad a la iglesia. Finalmente, hermanos, tenemos que decir de que tenemos que aprender a dar el todo por el Señor. Y no tenga miedo de amarle con todas sus fuerzas, de amarle con la mente, con el corazón. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si algo quiere Dios es bendecirlo, pero muchas veces no nos bendice, porque lamentablemente nosotros nos estamos perdiendo y robando la bendición. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no estamos dando nada por Él. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esa bendición, Señor, de habernos hablado por medio de tu palabra. Señor, adorando a la manera de Dios. Muchas veces ponemos excusas, Señor, y nos inventamos maneras para adorarte en formas incorrectas, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor, en espíritu y en verdad, con un corazón constrito y humillado. Señor, ayúdanos a poder pasar por alto la ofensa, para poder cumplir, Señor, ese mandamiento de amar a mi prójimo. Ayúdame a pasar por alto la ofensa. Gracias, Señor, porque no dudo que nos has hablado a nuestros corazones y hoy vamos a ir a dar perdón. Hoy vamos a ir a alabarte y vamos a ir a doblar rodillas, Señor, para poder exaltar tu nombre y predicar con nuestro testimonio. Amén y amén. Voy a hacer una remembranza, 2 minutos, de lo que es el proyecto en San Martincito. Hermanos, ahí donde yo estoy es una comunidad, hermanos, de muchos, pero de mucha tradición religiosa. Hermanos, nos llegamos al